Segundo punto, sí, o sea, el siguiente punto es la aprobación del informe de alegaciones frente a un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra del Partido Socialista. Visto el recurso de alzada número 17-718, interpuesto por don Ramón Alzorriz Goñi contra aprobación inicial de modificación de la ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera. Visto dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales en sesión de 18 de abril, se propone el siguiente acuerdo: aprobar el informe de alegaciones municipal emitido por la Técnica de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, solicitando la inadmisión del mismo y subsidiariamente la desestimación del recurso de alzada referenciado interpuesto por el corporativo Ramón Alzorriz contra la aprobación inicial de modificación de ordenanza. Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra el expediente administrativo del citado recurso. Bien, centrando el debate, recordar que lo que estamos aprobando es el escrito de alegaciones, o el informe de alegaciones, perdón, es decir, la contestación del Pleno que dicta un acto que es recurrido por un corporativo, sin más. Izquierda Unida. Nada, brevemente decir que, ya que desde Izquierda Unida Esquerra se apoyó la ordenanza, la modificación de la ordenanza que se planteó, pues votaré a favor de la desestimación del recurso. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Sí, no te preocupes que no voy a ser muy extenso, pero sí que es cierto que, bueno, pues que lo que aquí se trae a aprobar, pues a nosotros no nos gusta ni siquiera cómo está planteado, porque bajo nuestro punto de vista, y por eso metimos el recurso, bueno, pues la nueva ordenanza o la nueva aprobación que se realizó de la plantilla orgánica, pues muestra lo primero un desprecio por las resoluciones judiciales, porque no acata lo que mandató, bajo nuestro punto de vista, el Tribunal Administrativo de Navarra. En vez de acatarlo, lo que hace es suprimirlo, porque mediante esa supresión se avanza en la arbitrariedad política y la discrecionalidad a la hora de contratar a personas en la Administración, porque se vulnera la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y porque existe un ninguneo y un desprecio a quien no sabe euskera para trabajar en este ayuntamiento. Y eso es lo que estamos denunciando y demandando. Estamos hartos de decir por activa y por pasiva que lo que estamos defendiendo en este ayuntamiento y con este tipo de actuaciones es la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, que todo el mundo tenga los mismos derechos a la hora de acceder a un puesto de trabajo en este ayuntamiento, y se está vulnerando sistemáticamente. Y para ello, lo más grave es que no se modifica, sino que se suprime, y que se llega a la arbitrariedad política, que hoy puede ser una, mañana puede ser otra, y al final quien sufre las consecuencias es el servicio que tiene que ser el servicio a los ciudadanos y el que realmente, y que es lo realmente importante, y no como quien lo dé. Gracias, Ramón. UPN. Sí, para anunciar nuestra abstención y señalar dos cuestiones. Una, que efectivamente nosotros estamos de acuerdo prácticamente en su totalidad con el fondo del recurso que ha interpuesto el Grupo Socialista, pero ateniéndonos al informe jurídico que se ha aportado por parte de Secretaría, y que, sin que sirva de precedente, en este caso no vamos a hacer ninguna valoración, pues nos vamos a abstener. Gracias. Por el equipo de gobierno, Berta. Sí, bueno, muy brevemente. Me parece lógico y normal que el portavoz del Partido Socialista, bueno, pues le vuelva a dar al play para que volvamos a escuchar otra vez, pues bueno, todas las alegaciones que hace ¿no?, en favor a su recurso. Y yo, desde luego, no voy a entrar al fondo, porque lo que estamos aquí es aprobando el informe de alegaciones que se ha hecho desde Recursos Humanos. El informe de alegaciones, además, a un recurso de alzada contra un acto de trámite
que no pone fin a la vía administrativa, y entonces pues vamos a esperar a ver qué es lo que resuelve el TAN. Gracias. Izquierda Unida, si quiere. Partido Socialista. PN. Únicamente se me ha olvidado comentar antes que yo creo que no es plato de gusto para ningún corporativo interponer recursos sobre cuestiones que se pueden entender que vulneran la legalidad. Digo como cuestión, porque ya anunció que no solo con este tema, sino con algún otro más van a llegar recursos al consistorio, van a llegar recursos. Personalmente este corporativo ha interpuesto ya uno y tiene otro en ciernes, y yo lo que sí que pediría es que se sea sensato y prudente a la hora de adoptar determinados acuerdos o de realizar determinados actos. Gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor del informe de delegaciones? 11. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones?